se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Así que, mis hermanos, damos gracias a Dios que podemos venir a través de estos medios y comenzamos con una palabra de oración para abrir la palabra de Dios y que podemos escuchar su voz a través de ella. Oremos. Nuestro Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, que tú nos has dado vida en este día, Señor. Gracias por nuestra salud. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y cuidarnos en este día. Pedimos, Señor, bendiciones en esta noche, que podamos meditar tus palabras, Señor. Pedimos, Señor, que sea palabras de aliento, de alimento también. Señor, que sea de santificación para nuestras vidas. Señor, y pedimos que tú diriges la cadena esta noche. Señor, aquellos que estén escuchando en vivo, Señor, que el Espíritu Santo puede llenar sus corazones. Y aquellos más adelante también, que escucharía la grabación. Pedimos lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta noche, yo creo que la última noche que vamos a tocar sobre el asunto de Battle Creek. Aunque yo creo que hay mucho más que decir dentro de todos los tópicos y temas que hemos mencionado, se podía hablar y abundar mucho más. Pero hablamos de varios temas y hablamos del poderío, del rey despótico. Hablamos, ¿verdad? Recordando la historia de Battle Creek. Hablamos de la casa publicadora, del sanatorio, de la apostasía alfa. Y esta noche vamos a tocar la educación cristiana y la relación que tiene con el fuerte pregón. Un tema de mucha importancia. Vamos a buscar en nuestras Biblias para comenzar en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Vamos a anotar poco a poco, y yo los exhorto, hermano, miren los textos, porque vamos a ver el hilo de lo que estamos viendo aquí. Que esto era una ceremonia, un culto familiar, y esto se iba, ¿verdad?, a tomar, y años tras años se iba a celebrar o como les digo, practicar este culto o rito con las familias. Y vamos a ver por qué más adelante. Si miramos el versículo 22, ¿verdad? Pues resumiendo, debían tomar, ¿verdad?, sangre y ponerlo en los postes, en el dintel de cada casa. Y el versículo 23 sigue diciendo:
¿verdad? Que cuando el Señor pasará por las casas que tienen, ¿verdad?, esa sangre presente en frente de cada hogar. O sea, que cada familia venía juntos a hacer la preparación, ¿verdad? Dice el versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Noten bien la importancia familiar. Para vuestros hijos, Éxodo 12:24, el versículo 25 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Otra vez, como rito, la familia tenía que juntar para celebrar juntamente el rito. Y vamos a ver en el versículo 26 de Éxodo 12, dice, y cuando os dijeran o preguntaran, yo diría, pero la Biblia dice, y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vosotros? O sea, cuando los hijos pregunten, ¿de qué es este rito o de qué se trata? O sea, la familia debe venir juntos y pasando por el rito debe despertar la conciencia, donde especialmente los hijos en compartir de esto debía meditar las escenas y también comenzar a meditar el significado de estas cosas. ¿Verdad? Éxodo 12:27 dice, vosotros responderéis, ¿verdad?, cuando ellos pregunten, los hijos, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. O sea, debían explicar, ¿verdad?, de qué se trataba la Pascua, su liberación de la esclavitud y cómo fue el Señor, ¿verdad?, que le sacó con una mano poderosa, ¿verdad? Y también yo me imagino allí se contaría de las plagas y cómo el Señor, ¿verdad?, guardó a su pueblo. Y dice el versículo 28, y los hijos de Israel hicieron puntualmente así, o exactamente así. Ahora, noten que esto es importante, hermano, que los hijos pueden participar y entender el significado de lo que sucede. Pero también deben hacer exactamente, dice aquí, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dice el versículo 29, y aconteció que la medianoche, y conocemos la historia, no voy a repasar mucho, ¿verdad?, sobre la Pascua, pero vemos, ¿verdad?, a medianoche viene y dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. O sea, todos los hijos, los primogénitos especialmente. Entonces, noten bien, tenemos un grupo de personas, ¿verdad?, donde el culto familiar se educa y pasan el rito junto de poner, ¿verdad?, la sangre en los postes de cada casa y en el dintel. Y esos hogares eran hogares salvos, especialmente los niños, los jóvenes, ¿verdad? Y en otro extremo es donde vemos las casas de los egipcios, donde no participaron del culto y pues todos los primogénitos fueron muertos, incluyendo, ¿verdad?, hasta los animales y los siervos. Mis hermanos, mira,
el libro de Spalding y Magan nos explica, ¿verdad?, sobre estos versículos que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y el libro de Spalding y Magan, en la página 258 y 259, nos dice de esta manera, nos explica, que no sea, ¿verdad?, mucha interpretación ni palabras mías, sino que escuchamos de la Escritura y de el Espíritu Profecía, nos da, ¿verdad?, más luz. Dice, ningún juicio cayó sobre los hijos de los padres, escuchen las palabras, que fueron fieles a reunir a sus pequeñuelos dentro del círculo de hogar. Hermano, una cita preciosa. Una cita que debemos meditar su relación con el contexto bíblico y también el consejo, no el consejo, sino la explicación del texto. Hoy por hoy, donde hay tanto, no digo tanto problema, sino mucho ataque de Satanás y en su ataque frontal a el hogar y a los jóvenes y los hijos. Okay, allí es que está grave la sociedad, y no solamente la sociedad, sino aquellos, ¿verdad?, que se considera la iglesia de Dios, y hoy por hoy hasta lo que se llaman la verdad presente, ¿ok? Pero ningún juicio cayó sobre los hijos de los padres que fueron fieles, porque los padres tenían que hacer algo en preparar los hijos y unir la familia también. Tenía que reunir sus pequeñuelos dentro del ciclo de hogar y tenía que educarlos en este rito y para que ellos pudieran entender. Vimos que, ¿verdad?, ellos iban a preguntar según los textos bíblicos que leímos, y se debería contestar con la explicación. Sigue diciendo, esta experiencia de Israel es una lección maravillosa para nosotros hoy. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, en este tiempo de peligro, los padres temerosos de Dios, ¿a quién nos está dirigiendo? Los padres temerosos de Dios, al igual que los madres del antiguo Israel, deberían entender la voluntad del Señor tocante a ellos mismos y a sus hijos. O sea, la voluntad de Dios tocante a ellos mismos como padres, lo que Él desea de ellos como padre y lo que el Señor desea para los hijos. Dice la página 259 del mismo libro, al planear para la educación de los hijos fuera del hogar, ellos deberían reconocer que no es seguro ahora enviarlos a escuelas públicas. Ahora, miramos, hermanos, la tragedia que hay dentro de las escuelas públicas hoy en día. Hermano, o sea, no, por favor no se ofende conmigo. Solamente estamos compartiendo el consejo del Espíritu de Profecía y encontramos en el relato bíblico. No creo que es un secreto que hay gran peligro en las escuelas públicas de muchas maneras. En este contexto creo que estamos mirando lo espiritual, pero también existe muchos peligros, ¿verdad? Hemos visto en Estados Unidos cuántos niños están siendo masacrados en las escuelas públicas. Un día vemos la noticia ahí que se matan no sé ni cuántos niños. Pero eso tiene mucho que ver por el espíritu que domina los estudiantes, y igual que los maestros en esa escuela. Pero aquí estamos mirando, realmente vamos a mirar la educación
y el propósito de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo aquí la página 259. Los padres deberían tratar de enviar a sus hijos a la escuela donde ellos pueden obtener una educación basada en un fundamento bíblico. Una educación ha de ser obtenida gradualmente, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Aquí un poco allá. Ahora, lo que estamos hablando es de mucha importancia, hermano. Es tanto tanto importancia que el Señor reveló claramente a la sierva de Dios, según las reformas que entró dentro del movimiento adventista, que esta reforma de educación era parte del mensaje completo, de los mensajes de los 3 ángeles, y también era una parte íntima que iba a jugar un papel íntima en el Fuerte Pregón. En el libro, no sé si existe en español, es el patrón quebrantado, The Broken Blueprint en inglés. Hablas allí sobre la historia cuando se hizo el intento en Battle Creek para comprar un terreno para comenzar a una escuela y comenzar a educar según los principios de Dios y las reformas de educación. Hermanos, no vamos a hablar mucho de esta parte hoy en día, solamente estamos hablando de la relación entre la educación y el Battle Creek. Pero la educación cristiana ha sido el fundamento del mensaje de Dios siempre, desde el Edén, durante los tiempos bíblicos, ¿verdad? Tenemos la escuela de los profetas y pues Juan y Jesús tenían su educación basada en el hogar también. La reforma protestante, hermano, basado en la educación, principio de educación cristiana, que fue por las escuelas de los reformadores que se pudo realmente dar un golpe al poder papal, donde se quitó mucho poderío al poder papal. Pero aquí vemos, ¿verdad? Con el establecimiento del movimiento adventista, vemos muchas de las reformas que entró sobre la reforma pro salud, la reforma de educación, siendo uno muy importante. Entonces, el Señor había instruido al hermano White, o más bien a los líderes de Battle Creek, realmente un terreno específico en la cual fue aconsejado que ellos deberían comprar un terreno de 40 acres, bueno, decimos acres en no sé en su país cómo lo llaman, pero bueno, que era bastante terreno, 40 acres, y este lugar era fuera de la ciudad de Battle Creek, o sea, no era en el mero ciudad, sino que estaba afuera, en un lugar campo. Dice aquí que en lugar de comprar esto, prácticamente los líderes de Battle Creek, el liderazgo de la iglesia, porque recuerda que estamos hablando de la historia de Battle Creek, y así como mencionó el presidente Ted Wilson, debemos recordar la historia de Battle Creek. Bueno, hemos visto mucha historia de Battle Creek a través de las semanas aquí en la cadena. Hemos visto, ¿verdad?, la casa editadora, el sanatorio, y hoy estamos viendo de la educación. Lo que hicieron los líderes es no tomar el consejo de Dios y compraron un lugar que tenía 12 acres y en el mismo medio de la ciudad.
Y si eso fuera, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios, tomaron una parte de ese terreno y vendieron algunos acres para cubrir gastos, y lo que se quedaron fue con 7 acres de terreno. Así que desde el comienzo vemos no se tomó el consejo, por lo tanto no se podía poner en práctica muchas de las cosas que era de consejo para establecer la educación cristiana. O sea, la educación cristiana tenía como principio enseñar a cultivar, a tener trabajo manual. No era como el mundo que enseñaba deportes o traía deportes, equipos de deportes, y eso es exactamente lo que hizo de la escuela de Battle Creek, ¿verdad? Y después, a través del desarrollo de otras escuelas, hicieron lo mismo. Adoptaron realmente modelos del mundo, pero no eran de acuerdo de las reformas de la educación cristiana ni del espíritu de profecía. Spalding Magan dice, la página 104, dice, debe existir escuelas establecidas donde quiera que haya una iglesia o compañía de creyentes. O sea, donde hay un grupito, una compañía de creyentes o una iglesia, deben establecer escuelas. Ahora, el hermano Juan estaba en favor de establecer escuelas con los principios, las normas que Dios había instruido, que era lo mismo que vemos en la Edad Media por los reformadores. Es lo mismo principio que vimos en la Biblia, en el Viejo Testamento. Es más, en otro momento podemos tocar, ¿verdad?, las escuelas de las iglesias primitivas en Islandia, en diferentes lugares establecidos por la iglesia primitiva, que era un modelo realmente para preparar a jóvenes y a misioneros para adelantar la obra, para educar, y era una fuerza realmente que no se podía contrarrestar por Satanás. Era muy difícil para él, mientras los hijos de Dios seguían el patrón del espíritu profecía y de la Biblia. Pero cuando el pueblo de Dios rechaza los consejos, no hay poder. No hay poder. Y así como estudiamos en Jeremías capítulo 7, prácticamente comienzan a tener el pueblo de Dios una experiencia como el de Silo, donde Dios se aparta de ese lugar. Pero bueno, dice aquí los consejos de hermana White que deberían establecer escuelas donde hay iglesias creyentes, debería emplear maestros para educar a los niños sabatistas. Ahora me escucha el consejo. Hablamos de Battle Creek. Dice, esto cerrará la puerta a un gran número que está naufragando hacia Battle Creek, el preciso lugar donde el Señor los ha advertido no ir. O sea, Dios ha dado consejo que los jóvenes no vayan a Battle Creek. ¿Por qué? Porque lo de Battle Creek ya los hombres habían establecido el sistema educativo fuera de los fundamentos de la fe. Y esto es muy importante entender, porque hoy por hoy hay muchas escuelas conectadas con la iglesia adventista. Y cuando se habla de educación cristiana, siempre se promueve una escuela de esto, sea un colegio de Andrews University o Walla Walla o Southern University o escuelas, academias para, ¿verdad?, más jovencitos. Pero la pregunta es, ¿verdad?, si esas escuelas están fundadas sobre los principios
del espíritu profecía. Miramos en el libro de la colección Cres, en la página 10. Dice, padres y madres cristianos están llamados a cumplir con sus obligaciones en el hogar. Se debe tratar de salvar a sus hijos para vida eterna. O sea, esto de educación es muy importante y es para vida eterna. No es que nosotros miramos, lo hemos creído, ¿verdad? En este mundo, especialmente aquellos que se han criado aquí en Estados Unidos, se le ha casi impuesto en sus pensamientos o nuestras creencias que la educación es solamente, ¿verdad? Para nosotros obtener trabajo o para producir dinero o para una carrera. O sea, ese es el objetivo de la educación, pero el objetivo de la educación no es eso. El objetivo de la educación debe ser para preparar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes para ir al cielo, para estar en un ambiente celestial, para servir a Dios y tener la capacidad y las herramientas que necesitan para ser misioneros. Claro, hay que trabajar. Muchas personas dicen, no, pero no todo el mundo puede ser misionero y hay gente que tiene que trabajar. Sí, hay que sostenerse y hay que entender el significado de ser el sostén propio. Pero dentro de eso deben ser misioneros. Y dicen, no, yo trabajo, cuando voy al trabajo yo hablo a las personas allí en el trabajo. Ajá, hermano, pero la pregunta es si estamos capacitados, nuestros hijos, igual que nosotros como adultos, capacitados para llevar el evangelio, sea estudios bíblicos, sea aplicar algún remedio médico misionero o traer a personas a Cristo. Muchas veces la persona demuestra hasta interés y nosotros mismos no podemos porque no tenemos las herramientas. Cuanto más nuestros jóvenes, que si de un principio lo educamos en prepararnos para servir a Dios. Mira bien los raíces de los problemas de la sociedad, de no servir al dinero, de no servir a los, no solamente los recursos, sino al yo, o los títulos, los puestos. Bueno, sigue diciendo aquí, dice que no se aconseja, que no se aconseje a sus hijos a conectarse con el sanatorio de Battle Creek, la conexión Cres, página 10 otra vez, o con las escuelas que se pondrán en funcionamiento en Battle Creek. ¿Por qué? Porque aquí ya vimos la historia del sanatorio, ¿verdad? Pero ahora vemos que la escuela tenía una relación con el sanatorio, por supuesto, porque las escuelas, ¿verdad?, deberían enseñar cosas que tenían que ver con sanatorio o preparar médico misionero. Y eso debía ser parte de la escuela, pero como vimos antes, había una infiltración de herejías, de la apostasía alfa que estaba entrando al sanatorio y tenía que ver con médicos misioneros, y eso también afectó a las escuelas. Por eso el Espíritu Profecía es un llamado, no enviar a los hijos a las escuelas, sino dejar a los niños localmente, donde hay congregación o una iglesia o en el hogar, y educarlos, y no enviarlos a un sitio donde hay peligro. Dice colección 3, página 10, dice, el peligro que existe es 10 veces mayor ahora en nuestros jóvenes de ir allí, de lo que había
lo que ha habido en cualquier periodo pasado. O sea, estaba aumentando el peligro más que nunca. Dice la página 12, tengo instrucción de llamar a los padres a estar atentos en mantener a sus hijos protegidos y alejados de Battle Creek. Dice, y que todos presten atención en cómo escuchan. Dice, hay muchas cosas que se presenten en lo que respecta a la hermana White. O sea, se le habla a la gente mucho sobre la hermana White. Dice, algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Dice, hay quienes dicen que la hermana White no se opone a que tengamos una escuela en Battle Creek. Pero vamos a ver si es verdad. Dice la página 12, hasta si la misma hermana White haga esta declaración, no lo crea. Ahora yo entiendo, ¿verdad?, que esta cita no está hablando realmente si hermana White da un consejo, no lo vaya a creer, sino está diciendo, si usted escucha que se usa los escritos de hermana White o citando a la hermana White para decir algo que no es y no está de acuerdo con los consejos, no lo vaya a creer. No lo permite que las personas usen el espíritu de profecía ni la Biblia fuera de contexto para decir algo que es contrario. Dice, para aquellos que conocen los mensajes del Señor, yo diría, manténgase firme, porque pronto todo se cumplirá. Aférrense a la Biblia, ella dice. Y sigue diciendo y terminando aquí la página 12, dice, escudriñar las escrituras, dijo Cristo, porque en ellas os parece que tenga vida eterna, y ellas son lo que dan testimonio de mí. Así que no permitimos que las personas, ¿verdad?, nos sacan de lo que es el consejo. Dios había dado consejo según la educación cristiana, era para preparar a un pueblo separados al mundo, diferentes normas y principios. Esto no se trata de ganar dinero ni hacer igual al mundo. Esto es de preparar para la eternidad, para preparar a la iglesia a entrar al mundo, para completar su obra. Y para eso lleva a preparación, entrenar, conocer la Biblia, conocer los consejos de Dios y los principios que vamos a mencionar algunos más adelante. Aquí hay una cita interesante en la carta de Battle Creek, Cartas a Battle Creek, la página 10. Dice, la luz que me dio el Señor señala que nuestra juventud no debe ir a Battle Creek para recibir su educación. Nada a cambio en particular. El hecho de que el sanatorio ha sido reconstruido en Battle Creek no cambia la luz. Todo lo que se hizo en Battle Creek, a Battle Creek en el pasado, un lugar inadecuado para nuestros jóvenes, existen hoy en día, por lo que se refiere a la influencia, ¿verdad? Estamos viendo lo que se está hablando aquí. La influencia sobre, ¿verdad?, la herejía y la apostasía que había entrado. Ahora estaban en contra de los principios de Dios y del espíritu de profecía y los principios de la reforma pro salud en el sanatorio y los principios también del poder despótico, del poderío sobre el hombre. Todas estas cosas que hemos mencionado estaban sobre, ¿verdad?, no sobre fundamento o no tomando el consejo de Dios,
sobre los puntos fundamentales de la educación tampoco. Y rechazando, ¿verdad?, estos principios que eran el fundamento de la educación que el Señor deseaba para su pueblo. Vamos terminando, ¿verdad?, mirando los principios. El libro Estudios sobre la Educación Cristiana, por el pastor E.A. Sutherland, ¿verdad?, que es un pastor que era, bueno, se puede decir bastante del pastor Sutherland. Él trajo muchas reformas en algún momento a la escuela de Battle Creek, y pues el Vanach White le apoyó bastante por las reformas que hasta en algún momento salieron del lugar en Battle Creek y se fueron a un lugar más retirado en el campo. Compraron un lugar más con más terreno para podía implementar el trabajo manual al menú vegetariano. Sacaron los deportes, ¿verdad?, y educaron, ¿verdad?, con el trabajo manual y otras cosas, que era una gran lucha. Pero por fin sacaron a Sutherland porque muchos no le gustaron esas reformas. Mira, hermano, nosotros habíamos mencionado en otro estudio sobre el poder despótico y A.G. Daniels. Al igual que el Dr. Kellogg también era un poder despótico. Mira, estos problemas de la educación tenían que ver mucho con los dos. Ahora, ¿por qué pusieron Battle Creek allí mismo, enfrente del sanatorio? Y ahora tienen, ¿verdad?, la sede de la iglesia adventista, tienen la casa publicadora, y aquí lo que hay un problema de centralización. Hablamos de eso en algún momento. En 1901 hay un llamado de descentralización, de no centralizar tanto poder en un lugar y invertido en pocos hombres. Y pues también era el caso de no se debía centralizar tantos de las instituciones de Dios solamente en Battle Creek, sino que debería expandirse a las diferentes partes de la tierra. Una cosa que miramos que es un problema es que el mismo pastor A.G. Daniels, a pesar que nunca dejó de comer carne, no creía que los cristianos tenían o deberían tener que salir de las ciudades e ir al campo. Y esto es prácticamente las actitudes que eran en contra del espíritu de profecía. Así que bueno, dice aquí otra vez, la página 96 de Estudios sobre la Educación Cristiana dice: los fundadores del colegio de Battle Creek cometieron su error cuando no siguieron el plan que el Señor les dio, sino que modelaron sus escuelas según las escuelas mundanas. ¿Vemos los problemas? Sigue diciendo: en estos últimos días su prueba vendrá. Usted no debe modelar sus escuelas. Están hablando a nosotros, hermanos, escuchen bien. Usted no debe modelar sus escuelas a manera de las escuelas adventistas del séptimo día antiguamente establecidas, sino que debe seguir el modelo de Dios. Y el patrón que tenemos nosotros, ¿verdad?, es la escuela de Madison, que el pastor Sutherland, que escribe este libro, es uno de los pioneros o fundadores de la escuela de Madison. Y aquí este libro, ¿verdad?, habla mucho de los principios de educación que Dios había puesto, ¿verdad?, en tiempos bíblicos, en la Reforma Protestante y en el movimiento adventista también. Así que estos principios hay que entenderlos, hermano. No podemos seguir pensando que nunca vamos a cambiar nuestra manera de ser educados, sea adulto, sea joven,
sea lo que fuera, y nuestra educación y pensamiento es basado en un modelo mundano. El modelo mundano realmente es lo que es un reflejo de la educación que el papado había establecido hoy por hoy. Pero antes de eso, ¿verdad? Tenemos la educación. Mira, el pueblo de Dios siempre ha tenido el problema de no desear la educación cristiana o celestial, sino buscar lo del paganismo. En los días de Jesús, los rabinos querían ir a Egipto para ser educados. En otro momento tenemos otros que quieren ir a Grecia para obtener, ¿verdad?, educación basado en la educación intelectual. Pero esto es nada más y nada menos que las enseñanzas, un sistema de educación pagana. Y nosotros, si nosotros hemos educado en este sistema y todavía pensamos en este sistema, pues, ¿cómo se nos prepararía para estar en el cielo? La educación es para prepararnos a vivir en el cielo. Ahora, eso es importante para nuestros niños, nuestros jóvenes, e igual a nosotros como padres y adultos. Entonces dice, perdón, voy a terminar la cita, dice, en estos últimos días su prueba vendrá. Usted no debe modelar a su escuela de la manera de la escuela adventista del séptimo día antiguamente establecida, sino que debe seguir el modelo de Dios. Perdón, yo leí eso. Sigue diciendo, si fracasamos en comprender este plan divino, escuchen, mis hermanos, si perdieron todo, escuchen, no tendremos un lugar en la proclamación del fuerte pregón. Si fracasamos, en comprender el plan divino de la educación, los principios de la educación. No lo digo yo, hermano. No tendremos un lugar en la proclamación del fuerte pregón. Tú dices, bueno, pero eso es el pastor Sutherland. El pastor Sutherland no es el Ellen White ni en la Biblia. Y pues no es en fuente inspirada. Bueno, dos cosas voy a decir. Número uno, el hermano White apoyó la obra que hizo el pastor Sutherland porque estaba basado en el espíritu profecía. Y Sutherland fue uno de los pioneros adventistas, bueno, para su tiempo, un pionero de la educación, que puso en práctica los consejos del espíritu profecía. Y el hermano White lo apoyó. Pero el hermano White también hace lo mismo, casi las mismas declaraciones, que dice casi prácticamente lo mismo. O sea, esta cita del Espíritu Profecía dice, ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Verdad? Ese libro en el libro de el primero de MCP, página 53. Entonces, ¿verdad? Mente, carácter y personalidad. Entonces, vemos prácticamente la misma cita. O sea, está diciendo lo mismo. Tú no puedes decir que Sutherland no está diciendo lo mismo que el Espíritu de Profecía. Joya del Testimonio, página 412. La ciencia de la verdadera educación es verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. O sea, el mensaje del tercer ángel es íntimamente relacionado con lo que es la educación. Así que leemos algunas últimas cosas aquí
hablando de los principios, no hablamos de los principios. Página 55 de estudios sobre la educación cristiana. Dice, nuestra prueba vendrá junto con el fuerte pregón y la lluvia tardía. ¿No te bien eso? Nuestra prueba vendrá junto con el fuerte pregón y la lluvia tardía. Aquellos que no se hayan entrado para obtener autonomía, que no sea capaz de sostenerse a sí mismo, ¿qué es autonomía? Sea capaz, mira, esta es la definición de la palabra sostén propio. Mucho que nosotros llamamos sostén propio, no entendemos el significado. Dice, quienes no está haciendo de la Biblia la base de su estudio y de la fisiología la base de todo esfuerzo educativo. En otras palabras, todos aquellos que no entienden la educación, no entienden de la verdadera ciencia de la educación, no tendrán parte en el reino de Dios o en el fuerte pregón. Así que mencionas algunos principios ahí. Habla de la Biblia de base de estudio, la fisiología como base de todo esfuerzo educativo. Le voy a mencionar aquí una cita de la Escuela de Madison. Es un librito pequeño. La Escuela de Madison, 1908, dice la página 39. La instrucción sería en el estudio de la Biblia, fisiología y la historia de nuestro mensaje. Está hablando, ¿verdad?, del currículo o de lo que se enseñan en estas escuelas. Se le dará una instrucción especial sobre agricultura. Mira, mis hermanos, hay que meditar estas cosas. Hay que meditar realmente lo que yo necesito, las herramientas que yo necesito para ser un cristiano. Sería yo más que profesar y decir, bueno, yo creo en Cristo. Pues yo creo, yo voy a la iglesia el sábado, yo pago el diezmo. Que me hace ser cristiano. Miramos la vida de discípulos. Miramos la vida de los valdenses. Miramos la vida de los mártires, de los pioneros adventistas. Todos eran misioneros. Todos se prepararon, especialmente hablamos, mira los valdenses. No era que Jesús entrenó a los discípulos por 3 años y medio, hermano. O sea, se necesita el desarrollo, la preparación de talentos para poder servir a la humanidad, para poder llevar el mensaje al mundo. Y pues hoy por hoy educamos no basado en esos principios. Nosotros miramos educación como hoy en día como obtener medios para vivir en el mundo y para adquirir como lo que las personas desean. Eso es el fundamento de la educación mundana. Y lamentablemente hoy por hoy las mismas, ¿verdad?, escuelas que pertenecen a las iglesias han hecho lo mismo. Las escuelas hoy en día no están basadas, así como fue Battle Creek, en los principios bíblicos de educar, ¿verdad?, a estos estudiantes a cómo ser el sostén propio, de sostenerse ni cómo prepararse ellos para ser misioneros, ni prepararse para el cielo. Es más, cuando
Nuestros jóvenes se gradúan con unos títulos tremendos de yo no sé de qué universidad y están ganando un montón de dinero, tienen una buena carrera. Casi siempre están arruinados. Yo no digo todos, ¿verdad? Porque cada cual toma sus decisiones personales. Pero casi siempre esa carrera, la preparación ¿verdad? De los estudios y la carrera que han tomado, le han alejado de la preparación que necesitan para servir a Dios. Quiero mencionar aquí, ¿verdad? Yo creo que muchos están conscientes de lo que sucede hoy en día, pero voy a tomar esto como ejemplo hoy en día. Estoy viendo aquí unas cosas aquí en inglés que menciona algunas escuelas adventistas del séptimo día. Andrews University, Pacific Union College, La Sierra, Southern Adventist University y por fin Walla Walla University. Todos estos tienen algo en común hoy en día. Pues estoy viendo un artículo especialmente publicado por Walla Walla. Han publicado, ¿verdad?, la aceptación, ¿verdad?, de la familia no tradicional. No tradicional. ¿Tú sabes cuál es la familia no tradicional? La familia, ¿verdad?, hablando de perspectiva de género. O sea, y aquí ponen fotos aquí en su artículo con un hombre, una mujer con una mujer, dos hombres con hijos, dos mujeres con hijos, ¿verdad? Y esto prácticamente tienen artículos sobre la aceptación de ahora el nuevo modelo de la familia en la sociedad. Y esta es la educación que muchos padres a muchos sacrificios tratan de dar a sus hijos, ¿verdad? Lo mejor que ellos piensan, ¿verdad?, que es para ellos, en vez de mandarlos a una educación del mundo, mandarlos a algo que pertenece a la iglesia, entre comillas, donde están arruinados, porque ellos ven que la iglesia, asociado con la universidad, acepta estos pecados de la sociedad y los promueven. Así que mis hermanos, no solamente hay que mirar la obra de sostén propio, sino de manera de congregación y estudio bíblico. No solamente doctrina y profecía, sino que hay que mirar no solamente la reforma pro salud, sino la educación. ¿Cómo vamos a preparar a nosotros, capacitarnos para trabajar por nuestro maestro? Nosotros mismos tener las herramientas que necesitamos y mucho más, ¿verdad? Nuestros jóvenes y hijos y niños. ¿Dónde obtendrán ellos esas herramientas que necesitan para servir a Dios? Pues yo los exhorto, hermanos, que indagan sobre este tema tan profundo y tan importante que no se habla tan a menudo, mis hermanos. La importancia, mis hermanos, es eterna de que si nosotros y nuestros hijos, nuestra familia, están preparados para estar en un ambiente celestial, eso es parte de la educación. ¿Qué creemos, hermanos? Así como estamos nosotros, con nuestras tendencias y todas estas cosas, tendencias al yo, a servir al yo, iremos al cielo para demostrar ese carácter que tenemos. Y nuestros hijos, que no son educados cómo comportarse en los santos, en un ambiente santo, y que no son cortés con otros hijos o a otros niños y hasta adultos, estarán aptos para estar en el cielo, dije, hermano. Oh, hermanos,
es tiempo de nosotros, y ya nosotros que sabemos tanto de profecía y los eventos finales y todo lo que sucede en el mundo, más razón necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación y lo alejamos de los patrones, así como Battle Creek, que es una burla. Y no solamente Battle Creek, o Walla Walla, o La Sierra, o Andrews University. Cualquier sistema educativo que no tiene los fundamentos bíblicos y no está dando a nuestros hijos y nuestros jóvenes lo que necesitan para servir a Dios, no está apto, no es suficiente, no es bueno para nuestra familia y nuestros jóvenes. Hermanos, mediten estas cosas. Habla con su familia, su esposo, su esposa, con sus hijos. Miren cómo puede obtener material, ¿verdad?, que es de buena educación para la familia. Mis hermanos, mediten, ¿verdad?, estos temas. Y aquí culminamos, ¿verdad?, lo que hemos hablado prácticamente sobre el asunto de Battle Creek. El presidente Ted Wilson nos ha hecho un llamado de meditar y recordar la historia de Battle Creek. Ahora, yo no sé si él está haciendo ese llamado realmente porque él cree que había algo positivo en Battle Creek. Pero lo que hemos encontrado es realmente rebelión a Dios en todas las instituciones establecidas y el mismo liderazgo de Dios, donde rechazaron el consejo de descentralizarse. La casa publicadores se había corrompido, el sanatorio se había corrompido, y en la educación cristiana tomaron el lado o los consejos opuestos. Mis hermanos, que no sea eso la historia de nosotros hoy en día. Debemos estar lejos de Battle Creek, hermano, y si vemos apostasía, no lo apoyamos. No seguimos con los ojos cerrados y decir, bueno, es que hay que llevar la unidad. Hermanos, apostasía. Realmente el discurso de Ted Wilson lo que debe despertar nuestras conciencias de estar más alejados y separados de la apostasía, sea donde sea que aparezca. Porque mis hermanos, ya que muchos van a estar juntos esta noche o mañana, no tanto para celebrar las fiestas, sino que quizás solamente lo tienen libre y pues aprovecha a compartir ¿verdad?, con la familia, los hijos, que pues pocos días quizás tienen libre en la semana, si siempre hay un corre. Aprovechen, mi hermano, de sentar con su familia, su esposa, sus hijos, y dicen, mira, nosotros necesitamos educarnos en la verdadera ciencia de la educación. Así que bendiciones a todos mis hermanos en esta noche. Dios les bendiga. Gracias por entrar y compartir, ¿verdad?, de este medio, a través de estos medios, la palabra de Dios. Vamos a orar y culminamos con una oración. Cuántas gracias te damos, Padre Celestial. Señor, porque tú has sido un grandioso con nosotros, a enviar tu Hijo a tener un registro bíblico disponible, a tener consejo del Espíritu, profecía también. Señor, que tú puedes conducir nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras familias y nuestra educación también, Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos que seamos educados según los principios bíblicos y que no estemos en rebelión contra ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Helio. Hermanos, es un privilegio que tenemos a nuestro hermano Helio, que nos trae estos mensajes tan importantes que nosotros, verdad, estamos escuchando para que nos ayude en nuestra vida espiritual. Dios tiene sus siervos que trabajan a tiempo y fuera de tiempo. Esto ha sido un mensaje para nosotros meditar, especialmente ahora que ya sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, hermanos. Así que sigámonos preparando, hermanos, analicemos nuestra vida, si en verdad estamos haciendo aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Le damos las gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros, ¿verdad? Que la bendición de nuestro Dios nos alcance. Ya estamos próximos para terminar este año, muchas cosas están aconteciendo. Tenemos que prepararnos, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Buenas noches para todos. Y vamos a quedar despedidos. Gracias, hermana Elio.